Sí, sí. Pero bueno, yo entre la cabeza de él y voy viendo cómo voy a la jugada. Les estoy molestando, decir que la pantalla es enorme, ¿no? Ahora si ves sonrisa, esa cosa te muestra para el gol, ¿no? Sí. Bueno, ¿se votará el presupuesto el miércoles que viene? Porque es un día especial para... Sí, es decisión del oficialismo que así sea, sí. En sesión especial. ¿Ustedes? Así que nosotros vamos a estar allí. Nosotros tenemos una postura muy crítica respecto de no solo el presupuesto, sino cómo se han manejado las finanzas públicas y fundamentalmente los dineros del Estado. Empezando por un ajuste extraordinario con los trabajadores. Han caído los sueldos de los empleados del Estado de la provincia de una manera extraordinaria en 2021 y 2022. Yo les decía por allí, les contaba a mis pares que por allí no siempre analizan en profundidad los presupuestos, sobre todo del oficialismo, que lo tienen que aprobar, ¿no? Ahora, Martín, ¿cómo? Yo te corto y disculpame que te corte. No, pero ¿sabes está bien, vamos a hacer un big porque ¿cómo? Yo escucho todo el tiempo al gobierno diciendo aumentamos tanto, 110%, dijo el otro día Rivas Piacentini. O sea, que lo que pasa es que hablamos con el ministro, ¿no? Una cosa es lo que se dice, otra cosa es como está claro en los números. Uno puede decir muchas cosas, pero el propio gobierno publica números. En la última publicación en la Contaduría General de la provincia no lo dice Martín Barrio Nuevo, lo dice el contador general de la provincia de Corrientes, que no es peronista, ¿no? Es funcionario de Valés. Los sueldos en el primer semestre aumentaron 46% respecto al primer semestre del año pasado. Y sin embargo vos lo escuchás, yo hablar de 100% como que fuera cierto, y no es cierto. Hoy mostraba los recibos de sueldo del área de salud. Una persona que en octubre ganaba 100.500 pesos, ahora con el aumentazo de Valdés, pasó a ganar 104.000 pesos, 3.500 pesos más. ¿Un año después? No, te estoy hablando del aumento. El último aumento, está bien. Cuando sí. le hablan de porcentajes que no se pueden aplicar. Te dicen, vamos a dar el 15% aumento. A esta persona, recibo de sueldo, yo no publico por supuesto el nombre, pero lo que yo mostré hoy en las redes es el recibo de sueldo de esta persona de octubre y de noviembre. 3.500 pesos aumento, que implica un 3% de aumento en noviembre. Y después los tipos vienen y te dicen, sí, aumentamos el 100. Yo le decía al ministro, no hablemos de anécdota, porque usted va a poder ir a encontrar alguna gente que pasó a ganar más. Díganos cuál es la nómina salarial que pagaba en noviembre del año pasado y lo que paga este año. Es muy fácil, no es tan difícil. Y entonces ahí empiezan los que, bueno, voy a ver, tengo que ver más o menos. La realidad... ¿Esa información no está disponible? No está disponible. No está disponible. Sí está hasta el primer semestre, y es lo que te digo yo. Hasta el primer semestre, para que vos tengas una idea. Los ingresos crecieron 70%. La inflación media del primer semestre fue el 56%. Los ingresos crecieron el 70%. Por encima de la inflación. Los salarios, 40 y pico. 44. Los bienes de consumo, los servicios, arriba de 70, en eso gastan. En los trabajadores ahorran. Y ahorran y guardan. Velar decía que no es así eso. Bueno, está bien. Que no es lineal, sino que cada cosa tiene que tener su proporcionalidad, digamos. Independientemente de lo que diga... No sé si lo discutiste con él. Que por otro lado es oficialista, ¿no? Tienen que buscar los argumentos para defender lo indefendible. La realidad es que en el primer semestre la provincia de Corrientes tuvo 21.000 millones de pesos de superávit. Tenemos un gobierno rico con trabajadores empobrecidos. Esa es la realidad en Corrientes. 21.000 millones de pesos. Es la primera vez que se ve un superávit de casi el 20% de los ingresos. Del total de los ingresos, casi el 20% los guardaron. Hicieron caja por 17.000 millones de pesos en un semestre. 17.000 millones de pesos sirve para construir 3.000 viviendas en Corrientes. Bueno. ¿Sabe cuánto destinan en este presupuesto de fondos de la provincia al Invico? 500 millones de pesos. En el primer semestre guardaron 17.000. Entonces, está claro que estamos en presencia de un gobierno rico que le sobran los recursos y que los guarda. Parece el profesor Neuro. Toda para mí.
Y a los trabajadores les dicen, te voy a aumentar el 15, pero el trabajador en su recibo de sueldo recibió el 3, el 4. Esto que ahora que se están pagando los sueldos, están disponibles los recibos de sueldo. Esto se desprende de los recibos de sueldo. Entonces, la realidad es esa, ¿no? Uno ve que en la policía de Corrientes, no hay que ir muy lejos, un suboficial mayor de Chaco, de Formosa, gana más que el comisario general de Corrientes. ¿No es una realidad del Estado, de los empleados del Estado a nivel nacional esto? No, la mayoría de las provincias. A ver, te estoy hablando de la comparación. Sí. Porque en la policía, por ahí no se entiende. En la policía hay suboficiales y oficiales. Sí. El suboficial mayor y el de mayor rango, los suboficiales. En las otras provincias, y también acá ganan más o menos la mitad que el comisario. Bueno, en Formosa, en el Chaco, el suboficial mayor gana más que nuestro comisario general. Te doy un dato más, me hablaba si no es la misma situación de la administración. El subcomisario, el suboficial mayor de la prefectura y de gendarmería gana más del doble que el suboficial mayor en la provincia de Corrientes. Entonces, el atraso es extraordinario en la provincia de Corrientes. Bueno, Chaco y Formosa reciben mucha plata también con los giros discrecionales, ¿no? Por ahí es difícil de calcular también eso. La realidad es que todo eso forma parte de un mito, ¿no? Pero yo digo, si a vos te sobraron 17.000 millones de pesos, el problema no es la plata, es cómo la invertís o cómo dejás de invertirlo. ¿Te reconoció eso el ministro? No, es que no hace... Sí, bueno, por supuesto, no hace falta que me lo reconozca si él lo publica. La Contaduría General de la provincia depende del Ministerio de Hacienda. Esto que te digo yo, no lo digo yo te lo cuento. Está escrito. Hay que buscar la Contaduría General de la provincia. 17.000 millones de pesos guardaron en la caja, o sea, no es una cuestión de recursos, Daniel. Es una cuestión de política. Cuando Gustavo Valdés asumió, yo le decía en el Senado, les decía ahí adelante el senador Colombi, cuando se fue Colombi, de cada 100 pesos, 61 se destinaban a sueldo. ¿Y hoy? 44. Hoy, 44. Quiere decir que le han sacado más de un cuarto de la porción de los sueldos en los gastos, en los ingresos del Estado. Es una cosa que la verdad es insostenible. Pregunto, eso vos decías, 61 con Colombi, 44 con Valdés. O sea, se invirtió, por decirlo así, la proporción. Ahora, ¿esos 60 se invierten en obras? Sí, a mí me encantaría verla, ¿no? Bueno, pero... Me encantaría verla. Bueno, pero estamos mirando los números, ¿no? Bueno, me encantaría verla. Y Pregunto, de hecho nosotros le pedimos... No te estoy afirmando, estoy preguntando. Bueno, yo no lo veo. Por lo menos no lo veo. Pero en los de números hecho, no se ven en los números que te decía recién, en el primer semestre no se invirtió en obra. En el primer semestre se agarró lo que me sobró y mandé al Banco de Corrientes en mi cuenta para mandarlo a plazo fijo, para comprar, para hacer la bicicleta financiera, pero está en las cuentas del Banco de Corrientes, no está en obras. A eso se llama, cuando te digo hacemos caja. Cuando decimos hizo caja, significa que no la gastó. Esa plata entró y no salió del banco. Esa plata entró y quedó y está haciendo algo. Pero ¿cómo justifican? Porque te pueden decir, mira, estamos conformando un fondo anticíclico porque observamos que el año que viene la economía puede hacer un crash y nosotros queremos seguir pagando sueldos. Acá no se justifica nada, chaval. No se justifica nada. No hace falta. Si tienen los números, lo van a votar. Si ese día estaban más... Como yo pregunto mucho, en un punto me decían, che, ¿y si paramos ya con las preguntas? Pues ya hace mucho que estamos. En realidad no hace falta. Ellos no necesitan justificar nada. ¿Usted va a votar en contra, Martín? Sí, casi con seguridad va a ser así, como trató diputado. Lo vamos a definir en el bloque. Pero está claro de que esto... Yo te estoy hablando de esta cuestión. Te estoy hablando de la cuestión del Invico. ¿Cómo puede ser que de fondos de la Administración Central, de fondos de Fuente 10, el financiamiento del Invico solo tenga 500 millones de pesos? ¿En serio?
El presupuesto decía 6.800, Sí, creo. pero son fondos nacionales. Son fondos nacionales y algunos propios del INVICO, como por ejemplo el pago de las cuotas. Ahora, un aporte de la provincia como política pública. Digamos que el 70 y largo por ciento son recursos del Estado Nacional, digamos. No, 89%. 89%. El 89% de los recursos son de fondos nacionales. Pero yo te hablo, pero está bien, pero yo no te hablo de eso, te hablo de... A mí me sobraron 17.000 millones de pesos en un semestre. Vamos a terminar el año, te aseguro, con cerca de 40.000 millones de pesos de superávit. Me sobraron este año 40.000 millones de pesos. El año que viene pienso seguir ajustando con los trabajadores porque es lo que está previsto en el presupuesto. No voy a destinar una parte de lo que me sobra a construir vivienda. De lo que me sobra, que es de esto de lo que te hablo. No puedo mandar 5.000 millones de pesos, 6.000 millones de pesos. No, 500. Noel Velar dijo el otro día inversión histórica de 30.000 millones en obras públicas. Bueno, la verdad es que sería buenísimo que nos describan las obras públicas. No hay descripciones de obras públicas. Otra de las cosas que le dijimos al ministro, y no es la primera vez que se lo pedimos. Ahora, ¿Y el listado ahora se que lo aparece en la cuenta de inversión? ¿Cuál listado? El listado de obras. Estamos hablando del presupuesto, ¿no? Pero no existe, pero en la cuenta de inversión al año siguiente. No, está bien. Son cosas distintas. Ya ¿no? sé. En la cuenta de inversión sí aparecen listados. ¿De obras? De obras. ¿No se hacen? No, las de la cuenta de inversión sí se ejecuta ese monto. Hoy estamos discutiendo presupuesto. Sí. Y recién me preguntaba Chaval si esta inversión histórica en bienes de capital, que podés decir obra pública, pero no es solo obra pública. Bueno, entonces uno le pregunta, yo le preguntaba al ministro, ¿cuánto es para vialidad que se están cayendo los puentes de la ruta provincial? Bueno, yo no tengo la precisión para decirte cuánto. Bueno. Sí te digo que en vialidad uno mira y ve la desinversión en el sistema de consorcio caminero, una desinversión que hablas con cualquier consorcio caminero y te lo va a decir. Una desinversión en la administración, también la conservación por administración. Uno ve, en definitiva, que este presupuesto se armó sobre la base de incrementos de recursos y entonces fueron poniendo renglones que justifican todo. Pusieron un renglón de partidas no asignadas de 68.000 millones de pesos en el Ministerio de Hacienda. Partidas no asignadas a ningún programa, dicen. 68.000 millones de pesos. Vos vas y encontrás en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, que pasó la partida de contingencias de algo así como 300 millones de pesos a más de 2.500. De 300 a más de 2.500. ¿Será la contingencia de las elecciones que están previendo allí? Entonces, en definitiva, uno ve cómo han resumido ese excedente de recursos en 4 o 5 renglones, porque efectivamente esa es la situación, ¿no? Bueno, punto sobre este tema. Otro, en la semana hablamos bastante, yo no sé si esto se precipitó con la presencia de Pedro, ¿no? Que da la impresión como que en el justicialismo no habría elecciones internas. ¿En qué va a desembocar esto? Bueno, la realidad es que la realización de un proceso interno hoy está muy complejo, ¿no? Uh-huh. Es un dato, no lo que yo pretendo. Yo creo que con todos los dirigentes con los que hablamos queremos llevar adelante un proceso interno. Pero es también importante, y en esto me hago cargo, entender que cuando uno pretende ser dirigente también tiene que saber leer la situación, del país, de la provincia, de la situación política también. Con lo cual, nosotros estamos viendo un escenario donde se hace cada vez más importante que nos juntemos y conversemos. Y lo estamos haciendo. Y creo que la presencia de Guado también sirvió para eso, para profundizar los lazos de conversaciones. El peronismo hoy no está desunido. Vos no vas a encontrar hoy a dirigentes peronistas hablando mal de otro dirigente peronista por las radios como ocurría hace algunos pocos años.
Hoy lo que le falta al peronismo es conducción. Y entonces tenemos que encontrar los mecanismos para tener esa conducción. Todos sabemos que el mejor mecanismo es la interna. Y todos sabemos entonces que hasta tanto esa interna se realice, tenemos que encontrar un mecanismo que nos permita que el Partido Justicialista esté conducido por correntinos, pensado por correntinos para Corrientes. Hoy tiene un interventor, pero no se hace visible también, vale decirlo. Yo no soy de cargar las tintas con el interventor, porque en realidad lo que uno tiene que tener claro es que si estamos intervenidos por problemas que hemos generado nosotros aquí en Corrientes, ¿no? Alguna función tiene, alguna misión debe tener. Esa es la realidad. Entonces yo soy siempre de hacerme cargo de las cosas y no de mirar afuera las culpas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y en el sentido de hacernos cargo, es que venimos llevando adelante el proceso de diálogo, de conversaciones sinceros, maduros, en donde nos sabemos parte de un espacio político profundamente transformador. Nos sabemos parte de ese espacio, sabemos que tenemos diferencias, nos sabemos diversos, pero justamente porque formamos parte de un mismo espacio político, sabemos que los consensos son mayores que los Por lo que estás diciendo, estás viendo una posibilidad de acuerdo allá por febrero, marzo, cuando tengan que... los tiempos... Yo dije... Si vos me preguntás a mí, lo que nosotros estamos logrando, y de hecho lo estamos logrando, andá y mirá cómo trabajamos la legislatura, mirá cómo trabajan nuestros intendentes, mirá cómo trabajan nuestros concejales, cómo trabajamos de manera integrada en materia de agenda política. Nosotros lo que necesitamos es tener un camino de acción política, y eso lo estamos generando con acuerdos, con conversaciones permanentes, con diálogo que se debe ampliar y se debe profundizar. Y me parece que ese es el camino, ¿no? Ayer un socio del Frente de Todos, que es el intendente Tape Karam, que es de Cambio Solidario, dijo: lo que estamos tratando de hacer dentro del Frente de Todos es que haya una mesa para definir las candidaturas, casi desechando la posibilidad de que haya internas. ¿En eso es lo que se trabaja? No, yo no hablo de mesas, sí, hablo de ámbitos, ¿no? Y yo, la verdad, es que de ninguna manera pienso que el ámbito es para definir candidaturas. Lo que pasa es que hay una realidad, Martín. Está bien, lo vamos a hacer, pero ese no es el meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión es ponernos de acuerdo en cómo queremos encarar el proceso político del 2023, donde la elección nacional es clave, y cómo queremos presentarnos como espacio político y hacia adentro como PJ, como parte central de un espacio opositor en Corrientes, en una construcción de cara al 2025. Eso es lo central, y ese es el sentido cabal de los ámbitos de diálogo y de conversación, ¿no? Después, por supuesto, va a llegar un momento en que se va a discutir candidatura, y ese es el momento en donde en general aparecen mayores diferencias, enojos y desenojos, ¿no? Pero si vos antes no tenés un horizonte marcado desde el punto de vista de qué querés hacer hacia adelante, bueno, todo se vuelve más complejo. Pero en ese espacio tiene que haber un ordenamiento, Martín. Tiene que haber un mecanismo de cómo va a funcionar. Alguien o alguienes. Exacto. Y es lo que estamos haciendo. Esa mesa de trabajo. Alguien o alguienes. Está claramente, a ver, nosotros en cualquier esquema de idea de normalización de nuestro partido, que es una parte del todo, no es el todo, en cualquier esquema está claro de que esa verticalidad a la que estamos acostumbrados en el PJ sobre todo va a ser una conducción mucho más horizontal, porque la realidad política así lo indica. Hoy la suma de las partes es muy importante para el PJ. Nosotros individualmente no tenemos la potencia que implica el Partido Justicialista y el Frente de Todos en la suma de sus partes. Entonces, yo al menos no veo de ninguna manera un esquema de conducción individual fuerte, sí, un esquema fuerte de conducción en donde haya responsabilidades compartidas de compañeras, compañeros y de espacios políticos, sociales, gremiales, que puedan aportar su voz para una construcción. Ahora, si eso se arma
para definir candidaturas va a ser una construcción muy corta, tiene una fecha de vencimiento. Y nosotros tenemos que pensar un poco más en el mediano plazo. Bueno, pero vos tenés claro, como decía Joaquín, que eso es lo que se viene. Lamentablemente, lo primero que se van a topar es justamente con el cronograma. Yo entiendo que esa es una de las cosas, de las exteriorizaciones de los acuerdos, pero no es lo primero. Nosotros venimos trabajando antes que eso en un esquema de puesta en común de objetivos, de puesta en común de acciones, de puesta en común de estrategias, y las venimos realizando, con lo cual no es lo primero. En todo caso es una consecuencia de algo que venimos realizando, y que seguramente se deberá perfeccionarse en este tiempo. Te hago la misma pregunta, le hice ayer a Karam, justamente. ¿Vos tenés diálogo o, los dirigentes del PJ en general, tienen diálogo con Juanchi Zabaleta? ¿Zabaleta es un interventor presente o está a la distancia viendo Corrientes? Yo tengo diálogo con Juanchi. ¿Y no hablan de este tema o sí? Nosotros, sí, por supuesto que hablamos de cómo hacer para encontrar un camino, este camino del que hablábamos recién. Perdón, no quería cortarte, y porque ayer reflexionábamos, después de lo que hablábamos de esto con Karam, de que yo le decía, al Partido Justicialista este año vino más veces Coqui Capitanich que Juanchi Zabaleta. En la realidad, ¿cuánto tiene que ver una figura importante como el Coqui Capitanich en su influencia regional? Digo, en algún momento, es un hombre reelecto, peso fuerte dentro del Partido Justicialista. Está también Gil Duflán acá, presidente del Congreso Nacional Justicialista. A ver, si me decís si colabora en su figura, no tengas duda, ¿no? La verdad es que cada vez que nosotros conversamos con Coqui, siempre uno se lleva algo para pensar, reflexionar y actuar. Ahora, yo no estoy buscando, por lo menos en mi cabeza no está buscar cambiar un perfil, sino buscar una conducción en Corrientes. Tenemos que ser los correntinos los que llevemos adelante el proceso en Corrientes, y ese es el trabajo que estamos haciendo. De esta forma, Martín, ¿creen que pueden recortar el año que viene la mayoría o las mayorías legislativas que tiene el oficialismo? Nosotros el año que viene tenemos dos objetivos, ¿no? Por un lado, aportar desde Corrientes para el gobierno nacional, para generar desde Corrientes el aporte necesario para lograr 4 años de gestión un poco más normal y con una tendencia de crecimiento económico, ¿no? Ahora también tenemos el objetivo de empezar a mostrarnos ante la sociedad más allá de la cantidad de legisladores, que es importante, muy importante. Porque es para nosotros, y si me preguntás a mí, es una posición muy débil, a eso voy, ¿no? Sí, pero entiendo lo que decís y comparto, pero yo entiendo que esa oposición, esa posición de debilidad no está directamente vinculada a la cantidad de legisladores, sino a algo que nosotros debemos construir, que es un vínculo con la sociedad, que la sociedad nos vea efectivamente como un espacio político que articula, que acuerda, que discute sus diferencias, pero que le propone al correntino políticas para que el correntino esté mejor. Eso me parece que es lo central. Después los resultados van a ir acompañando una cosa eso. Es el resultado de la otra. Pero me parece que efectivamente es ese el sentido que nosotros debemos darle. Mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. Sí. Porque además nosotros no hace poco tiempo fuimos competitivos y fuimos vistos por la sociedad como una alternativa. No es que nunca lo fuimos. Lo fuimos en el 2013 y lo fuimos en el 2017. Y nosotros necesitamos entonces reconstruir esa confianza en la sociedad, y estoy convencido que lo podemos hacer en la medida que seamos serios, en la medida que discutamos políticas de Estado, como discutimos, por ejemplo, en Norte Grande, en donde vamos, aportamos y discutimos como correntinos, en el marco de una integración regional, para
requiriendo políticas desiguales para romper la desigualdad del norte grande con el centro del país. Nosotros tenemos que ser capaces de esto, ¿no? Y de hacerlo de manera generalizada, ¿no? Con alguno hablando de una cosa, uno hablando de otra, que efectivamente se vea que ese proyecto político que existe, la gente pueda entender que es efectivamente creíble, porque no tengas dudas de que el correntino quiere una opción. No la encontró y es nuestra responsabilidad, entonces me parece que eso es lo que tenemos que construir. ¿Y qué pasó en esa mirada que vos tenés de panorámica, Martínez, análisis panorámica? ¿Qué fue lo que sucedió en la pérdida de la competitividad esa que en algún momento existió y que incluso dio la oportunidad de coronar? Sucedieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que el 2017 fue un año duro en lo electoral, porque además perdimos la elección en la capital. ¿Hubo un error de estrategia ahí? No, está demasiado lejos para hablarlo. Perdimos la elección en la capital, perdimos la elección en Goya. Desde el punto de vista comunicacional, no es lo mismo. Nos cuesta mucho más comunicar cuando no se está en gestión. La llegada a la gente es distinta. Las gacetillas del gobierno diciendo que aumenta el 110% son más creíbles que los números reales que podemos mostrar nosotros. Me parece que ese golpe del 2017 fue un golpe duro del que no fuimos capaces de recomponernos adecuadamente. Lejos de recomponernos, fuimos luego intervenidos, tuvimos una participación sin la boleta 2 en el 2019. Así que creo que de eso hay que aprender, de eso hay que asumir la realidad y sobre eso hay que construir. Yo estoy convencido que lo podemos hacer. Gracias por la visita. No, por favor. Martín Marrero, en Sudamericana, aquí en Buenas Tardes País. ¿Terminó, no es cierto? Sí. ¿0-0? Terminó 0-0 el partido ante Inglaterra.